Cómo esas cosas me facilitan la vida. Mira, Juan, estos equipos que están aquí, estas piezas, son para ponerlas encima de las consolas, de los mini split, ya sea residencia, comercial. Esto te va a trabajar con los hongos, te va a trabajar con el mal olor que puedas tener en el área, malos olores de perro, de mascotas, de humo, de humedad, el hongo que pueda acumular, de los productos que se pueden estar utilizando en el área o en la limpieza de la unidad. Esto te lo va a eliminar y te va a dar un olor mucho más fresco. Wow, qué lindo. Y este que tenemos acá, que es la pieza negra, esa pieza negra es el protector, el Surge Protector que le instalamos a nuestros clientes en las unidades. Es lo que siempre les recomendamos a todos nuestros clientes al momento de la instalación, o si no la tienes, también siempre se lo recomendamos para protegerlos de los golpes de corriente que tenemos bastantes aquí en Puerto Rico. Todo el tiempo. Ahí te va a proteger las piezas eléctricas, los boards, que es lo más delicado de las unidades. Y no vas ¿Estas son opciones o son cosas que tú instalas default? No, estas son opciones. Por lo menos lo que es el protector de corriente, siempre que voy a instalar una unidad, siempre se la recomiendo al cliente. Okay. ¿Y cuáles son esas unidades que tienes disponibles? Esas unidades que tenemos en AC Alternative son las marcas TGM, las Samsung, las York y las RIM. Tenemos diferentes modelos, desde la más económica en precio y hasta la más económica en energía eléctrica. Obviamente, mientras más energía te economiza, un poco más costosas son, pero son equipos excelentes con unas garantías espectaculares. Tenemos, el distribuidor tiene más de 7 o 10 tiendas en Puerto Rico. Las garantías las trabajan súper bien y son bien confiables. Tienen más de 55 años en Puerto Rico, o sea que puedes confiar en ellos. Willy, la última vez tú diste un consejo, el compadre mío lo cogió. Ya no está prendiendo la unidad, pues la dejaba prendida en la casa el día entero. 24 horas. El inverter, sí. Sino hacer este ejercicio con las unidades, lo que te da es un desgaste innecesario en las unidades. Obviamente, pues, mientras más uso, más el compresor está prendido. Ese compresor, una vez tú le das un on a tu unidad, no va a apagar. Él va a regular, va a subir y bajar las velocidades. Si necesita un poquito más de frío, pues acelera. Ahí es cuando entonces te gasta un poquito más. Pero ya cuando él llega a la temperatura, que baja las revoluciones, pues ahí es donde te está economizando luz. Pero cuando lo dejas prendido todo el tiempo, ese compresor nunca va a apagar. Igual que los motores, pues lo que le está dando un desgaste innecesario. Y obviamente está más expuesto a los golpes de corriente. ¿Cuál es tu recomendación de prenderlo antes? ¿Cuánto antes? Si por ejemplo, si yo voy a dormirme a las 9 de la noche, ¿cuántas horas antes debo prenderlo para que el cuarto ya esté en la temperatura que me gusta? Juan, lo puedes prender ya como de 3 horas antes, 4, dependiendo. Okay. Lo puedes prender en una temperatura bastante alta para que refresque el cuarto, que no se esfuerce demasiado en ese arranque como tal. Okay. Para que cuando ya vayas al cuarto, baja un poquito más la temperatura a la temperatura que desees. Y entonces ya la unidad no te va a estar consumiendo tanta energía, va a estar en su nivel más bajo. Excelente. Tienes que hacer como yo desde que llego a casa, desde el carro lo prendo. Asimismo, estos equipos ya tienen todos estos features para poner los wifi, ya vas de camino, lo enciendes. Voy de camino y lo enciendo. Nos puedes llamar al 787-664-1760 y te vamos a dar toda Vas a tener que montarme a las unidades nuevas porque las mías no hacen eso. Aquí estamos. Ya sabes que por lo menos la que tienes allá en Aguadilla, ya esa sí lo tiene. Pero esa la montaste tú. Pues, exacto, pero nos pueden llamar al 787-664-1760 buscarnos en Facebook o Instagram como AC Alternative PR. Le vamos a dar la mejor orientación posible. Le vamos a brindar ese cariño, ese carisma que nosotros tenemos y esa confianza a nuestros clientes, y te vamos a recomendar lo que necesitan. No te vamos a querer vender algo que no necesitas realmente en tu espacio. Excelente. Gracias, Willy. Gracias a ustedes, bendecidos. Muchas bendiciones. Un abrazo. Buenos días.